Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Acá me indica la pantalla que estamos transmitiendo ya en vivo por Facebook, en una nueva charla, en esta segunda edición del Mes de la Niñez que organizamos desde Humana Ciudad, y hoy con la temática de la salud, con la médica pediatra María del Carmen Martín. No me acuerdo la matrícula, así que no lo voy a decir, pero tampoco es tan importante, pero certifico que es médica pediatra. Y aparte, si no me equivoco, es parte del consultorio de adolescentes o adolescencia que funcionaba en el INE. Así que te doy la bienvenida, muchas gracias por prestarte a este diálogo, que seguramente va a estar muy bueno y nos va a despejar un montón de dudas. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a todos por estar, a todas y todos. Y sí, yo soy pediatra hace varios años ya y trabajo en una sala de atención primaria municipal. El consultorio de adolescencia es una sala también de atención primaria, pero que funciona en una parte, en un consultorio cedido a la municipalidad por el INE. Pero es una sala municipal también y funciona igual que cualquier otra salita, con la única diferencia que atiende solo adolescentes. Bien. De todas maneras, desde que empezó la pandemia, eh, los médicos que estábamos ahí nos sacaron para llevarnos a la sala. Así que ahora Ajá. creo que es solo médicos. Yo desde que empezó la pandemia no puedo ir más al consultorio. Voy solamente a la salita. Bien. Bueno, la idea por ahí de charlar un poquito era, me parecía importante en el mes de siento esto que dice de fortalecer, ¿no es cierto?, la protección social, fortalecer eh, la protección de los niños. eh, Uno siempre habla de los derechos de los niños, ¿no? Y todos salimos a luchar para defender los derechos, cosa que en realidad quizás no debería existir, o sea, los derechos ya deberían eh, ser respetados solamente por eso, por ser derechos de las personas. Pero lamentablemente siempre en algún momento tenemos que salir a defender los derechos o a exigir que se respeten los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Ujú. Y por ello pensaba que más allá de esto, de esta cuestión política, de esperar, de exigir al Estado o a las instituciones, ¿no es cierto? Por ahí hay muchas cositas que nosotros podemos hacer desde cada lugar donde estamos. Eh, Como padres, como madres, como tíos, como abuelos, como vecinos, como amigos, ¿no es cierto? Como mm, cocineras, como maestras, eh, simplemente por saber que existen niños en nuestra sociedad y que tenemos que ayudarlos para que crezcan sanos, eh, y que si bien nosotros vamos a salir a exigir que sus derechos se respeten, tratar de que ellos de a poquito conozcan que ellos tienen derechos, como para que sepan que a pesar de que si en este momento no se les respeta, ellos en algún momento pueden exigir que se les respeten, que conozcan que existen. ¿Mm? Por ahí yo pensaba desde el embarazo, ¿no es cierto? Ujú. Cuando uno piensa, cuando cuando una mujer está embarazada, o cuando una persona con capacidad de gestar está embarazada, ¿no es cierto? Que por ahí pensar, ¿para qué viene ese niño al mundo, esa niña al mundo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Si fue un embarazo que uno planificó, ¿no es cierto? ¿En qué condiciones nos encuentra ese embarazo? ¿En qué condiciones de salud? ¿En qué condiciones sociales, económicas? ¿Y qué es lo que proyectamos nosotros en ese bebé? ¿Mm? ¿Qué lugar va a cumplir en nuestro mundo, ¿no es cierto? Va a reemplazar a un ser querido que murió, va a ocupar el lugar de nuestra pareja, va a ser nuestro hijo, eh, va a venir a colmar expectativas nuestras, o vamos a proyectar en ellos nuestras frustraciones, qué sé yo, muchas cosas que uno se plantea, ¿no es cierto? Por ahí después de mucho ver el paso de las personas por las salitas, ¿no es cierto?
Si bien para muchas personas el hecho de estar embarazada es una alegría, para otras personas es un dolor, porque en ese momento la persona no está preparada para eso. Entonces también tenemos que tener la capacidad de entender que esa persona en ese momento de su vida no estaba preparada para recibir ese hijito. Y acompañar por ahí la decisión que tome esa persona. En el momento del parto, se sabe que ahora hay una ley del parto respetado. La persona que va a tener el bebé tiene el derecho de estar acompañado por la persona que a ella más la tranquilice y con la que mejor se sienta. Esos son leyes que por ahí han tardado demasiado en llegar, pero que bueno, por suerte han llegado. Cuando el bebito nace, sabemos que el mejor alimento que puede recibir es la teta. No todas las mamás quieren amamantar a su hijo. Y eso no significa que no lo quieran. Simplemente, por alguna razón que no sabemos, por ahí no lo quieren amamantar o no lo pueden amamantar. Entonces también está bueno poder tratar de mostrarles el valor que tiene el amamantamiento. Se sabe que la leche materna no ha podido ser reemplazada por ningún otro alimento. La composición química de la leche de madre va cambiando a medida que el bebé crece, como para ir atendiendo las necesidades fisiológicas de cada chiquito. La capacidad inmunológica que tiene la leche de madre es tal que se considera que es la primera vacuna. Entonces, si bien es una de las cosas fundamentales en la alimentación de un niño, la lactancia materna, también estar preparados para tratar de valorizar eso, acompañar a las mujeres que por ahí tienen dificultades, cada uno desde su experiencia, ¿no es cierto? Y en el caso, bueno, de que no pueda amamantar, bueno, existen otras leches que son de vaca, pero bueno, el chiquito va a crecer igual. Digamos, no condenar porque no han podido amamantar. Cuando hablamos de un bebito, hablamos de una persona que está en crecimiento y en desarrollo. Las dos características fundamentales de lo que es la atención primaria, ¿no es cierto? Seguir el crecimiento y el desarrollo de los niños. Es importante ir conociendo cuáles son las etapas del desarrollo. Estar atentos a lo que el bebito necesita. La comunicación con el bebé es importante, la mirada, la escucha, el hablarle, el tratar de mantenerlos en lugares seguros. La estimulación para cada chiquito depende de la edad que tenga. Por ahí los primeros estímulos son mirándolo, hablándole, después empezando a mover sonajeritos para que escuche, empezando a sentarlo, ponerlo boca abajo en el momento que él quiera gatear, ayudarlo, a estimularlo para que el bebito se traslade cuando está en el suelo, ayudarlo a pararse, darle los elementos como para que el chiquito necesite, por su interés, ir a buscar un juguete o lo que fuera y tratar de empezar a pararse y a caminar. Y después tratar de ir viendo, más allá de que por ahí a nosotros no nos hayan estimulado de esa manera, tratar de buscar las cosas simples para estimular a los chiquitos. Un bebito no necesita un celular para estimularse. No necesita, un chiquito de 2 o 3 años, no necesita estar sentado 1 hora en la cama jugando con el celular. Pero sí necesita una pelota, un muñeco, un autito, una botella que él puede revolear e irla a buscar, un palo que puede hacer pensar que es una escoba, o que es un caballo, o que es una espada, un globo. Son cosas que son muy simples. No es necesario gastar plata para estimular a un chico, de ninguna manera. Y el tema del celular realmente es un tema que preocupa. No solamente el celular, sino de todas las pantallas, ¿no es cierto?
tener a los bebitos sentados mirando a los dibujitos no es saludable. Son demasiados estímulos eh, eh, que no son bien recibidos, no los va a poder adaptar a su estado, a su maduración neurológica. El hecho de hablar con los chiquitos, hablar con el bebé, uno le puede hablar al bebé desde que está en la panza. Hablar con los chicos ayuda a que los chicos hablen. Me he encontrado muchas veces con mamás que por ahí le pregunto si el papá del bebé con el que convive fue a la escuela primaria y no lo sabe. Entonces hay veces que por ahí conocer la historia familiar de cada uno es importante para transmitir las raíces a las generaciones que vienen. Lo bueno y lo malo. Todos tenemos cosas lindas y cosas feas en nuestro hogar. Pero está bueno comentarlas, está bueno hablar. Hay veces que la indicación del pediatra debería ser hablar media hora por día, la familia. Porque no se hablan de las cosas comunes, de lo que pasó en el día, o de lo que me acuerdo cuando que hice cuando era chico, o de lo que quiero hacer mañana. Entonces hablar es fundamental. Nosotros pensamos con palabras. Entonces, si podemos transmitir a los chicos más cantidad de vocabulario, más cantidad de palabras, tienen más elementos para poder pensar. Y comunicarnos cosas de nuestras familias, de nuestros proyectos, de nuestras dudas, nuestros temores, eso está bueno dentro de una familia. Con respecto a la alimentación, también es como que el mercado nos estimula para que compremos alimentos que ya están industrializados. Todos los alimentos industrializados tienen condimentos que son químicos, la mayoría de los cuales ni sabemos qué son ni para qué sirven. Si nos dedicáramos a leer las etiquetas de todos los alimentos, nos horrorizaríamos con la cantidad de cosas que tienen los alimentos que vamos a recibir que ni sabemos qué son. Entonces, tratar de buscar una alimentación lo más práctica y lo más natural posible es mejor. Siempre es mejor un yogur que haga la mamá en la casa a un yogur comprado. Un arroz con leche, una crema pastelera, un flan. Pero el serenito hay que ir a comprarlo, porque la televisión lo dice. Y estamos todos somos víctimas de eso, ¿no es cierto? Pero por ahí tener la idea de que las cosas que uno puede hacer en la casa son mejores. Si uno pudiera tener una pequeñita huerta en su casa, con 2 o 3 cajones de verdura, de cajones, uno puede hacer una pequeña huertita, poner 2 o 3 cositas. Y eso seguramente va a ser un buen alimento para el hijo. Entonces, también con la alimentación de los hijos tampoco es necesario gastar mucha cantidad de plata. Por ahí hay que ser un poquito más creativos, ¿no es cierto? Tratar de, dentro de los vecinos, en el mismo barrio, tratar de ver si alguno puede cultivar un alimento y otro, intercambiarse. Y, bueno, por suerte existen los comedores, ¿no es cierto? Que en realidad lo bueno sería que no se necesitaran, que cada chiquito pudiera comer en su casa, con su familia, probar los sabores de cada familia, ver cómo cocina la mamá, o el papá, o la abuela o el abuelo. Pero bueno, hay situaciones que son trágicas, y entonces uno termina diciendo gracias a Dios que existen estos comedores barriales y los escolares. Con respecto a la crianza de los niños y las niñas, es necesario saber que necesitan tener rutinas. Entonces, no es bueno que un chico esté picoteando todo el día alimentos. Es bueno que sepa que existe el horario del desayuno, del almuerzo, de la merienda, de la cena, que hay un momento que es para dormir, un momento que es para jugar, un momento para cepillarse los dientes, un momento para charlar, un momento
para comer. Esas rutinas son importantes para el desarrollo de los chicos. Y en cierta forma también les pone límites. Los niños y las niñas necesitan límites para poder crecer sanos y seguros. Poner límites a los chicos no es malo. Sí es difícil, es terriblemente difícil, pero es imprescindible. Y con respecto a otra cosa, otra mención que quería hacer con respecto a los accidentes. La mayor parte de los accidentes de los niños y las niñas ocurren en la casa. Eso significa que hay algo que se nos está pasando por delante de nuestra vista y no lo estamos viendo. Y las teorías actuales dicen que si ese hecho se pudo haber prevenido, no fue un accidente. Se llaman lesiones no intencionales, o sea, uno no tuvo la intención de que el chico se accidentara, pero evidentemente algo pasó en el que en algún punto falló el cuidado, falló la estrategia, falló la precaución, algo falló. Entonces, rever todo el tiempo, a ver qué es lo que, cómo está nuestra casa está preparada para que haya chicos. Si tengo una casa muy precaria, muy chiquitita, ¿puedo calentar el agua de manera que los chicos estén en otro lado y yo estar pendiente de calentar el agua? ¿Es necesario que la pava de agua esté al lado, en el piso, donde el chico está jugando? No hay otra manera. Empezar a buscar dentro de lo que, en el lugar en que cada uno vive, la forma más segura para el chiquito. Todo lo que son escaleras, piletas. Hace poquito, en estas 2 semanas anteriores, fallecieron 2 chiquitos ahogados en piletas. Y ahora empieza la época en la que todo el mundo pone la piletita o el tacho de agua para refrescarse. No sé, son muchas cosas las que habría que charlar, pero más o menos quería hacer un pantallazo de lo que sería la crianza de hijitos, niñitos y niñitas. Buenísimo, Carmen. Ya hay varias preguntas, ya había desde antes. Algunas las tocaste medio por encima, por ahí podés profundizar, estoy buscando las preguntas. Ahí Carmen preguntaba por el Facebook si se cumple la ley de parto respetado. En este momento de la cuarentena, no. O sea, no pueden entrar personas acompañando a la parturienta. Pero en general sí, o sea, antes de la cuarentena sí. Está bien, no se, digamos, es como que está en pausa por ahora, pero Sí, por el sí, tema, sí. por la cuarentena. Por la cuarentena. Bien. Una pregunta común a varias es, las personas que tienen a cargo un comedor, un merendero, lo podemos hacer extensivo por ahí a una murga, una escuelita de fútbol. ¿A qué señales debería estar alerta? ¿Dónde prestar atención? Suponiendo que esa persona pueda hacerlo, por ahí está entregando las viandas y no tiene mucho tiempo, está sola. Generalmente hay un grupo de gente que hace eso. Eh, ¿A dónde debería prestar atención? Por ahí no solamente los niños, sino también los adultos. ¿Qué cosas debería uno estar alerta para después ver si puede actuar en consecuencia? ¿Con respecto a qué aspecto del chiquito? Lo que a vos te llamaría la atención, donde vos digas, acá hay O un para problema. una dificultad. Claro, vos decís, bueno, acá hay un problema de alimentación o de nutrición o de algún tipo de violencia. ¿Qué cosas te llamarían a vos la atención? En general, las personas que atienden chicos habitualmente los conocen, ¿no es cierto? O sea, saben cómo son, si son más calladitos, si son muy inquietos, si son de hacer chistes, si comen bien, si hay cosas que no les gustan. En general los conocen porque los ven prácticamente todos los días. Muchos conocen a las familias también. Los cambios de conducta en los chicos son una luz de alerta muy importante. Ya sea un chico que era inquieto y de pronto está totalmente tranquilo, o al revés. Eh, Chicos que por ahí no hablan, ¿no es cierto?
y no pueden expresar lo que sienten. Bueno, por supuesto, si hay alguna lesión física que se vea o que el Claro. chico trate de ocultar, ¿no es cierto? Pero por ahí es muy importante eso, con personas que están tan cerca de los chicos, ¿no es cierto? Es importante tratar de darles el lugar y el momento para que ellos puedan expresarse. Por ahí muchas veces más que hablar con el chico es necesario darle la oportunidad que él pueda hablar, de que el chico pueda hablar. O por ahí si uno está muy preocupado, el chico no quiere hablar, por ahí darle la posibilidad que dibuje. Hay veces que en los dibujos los chicos expresan situaciones eh, eh, que han sido traumáticas para ellos, ¿no es cierto? Este, chicos que se duermen, que llegan a comer y se duermen. Este, esos son, por ahí son datos como para estar alerta, ¿no? Bien. Chicos persistentemente todos los días tienen una lesión nueva, ¿no es cierto? Un día, no sé, se quemó con no sé qué, el otro día se cayó con no sé qué, el otro día tiene una herida de no sé cuánto, y como que todos los días trae algo nuevo, ¿no es cierto? Por ahí con esos chiquitos hay que estar alerta. Puede no ser nada, pero como que a uno le llama la atención. ¿Mm? Bien. Sí, acá acota Soledad que debemos ser adultos accesibles, ¿no? Para que ellos puedan expresarse. Claro. Sí, hay veces que por ahí uno piensa, yo tengo que hablar, yo tengo que hablar. Y hay veces que en realidad uno tiene que escuchar más que hablar, Ujú. ¿no? Pero bueno, cada uno eso lo va viendo en determinadas situaciones. Está bien. Otra pregunta que nos había llegado, ¿por qué es importante atender de manera integral a los niños en la primera infancia? Es decir, ¿qué sucede en esos primeros años que debemos tener más atención? Mm. En realidad, los 2 primeros años de las personas son fundamentales tanto en su crecimiento como en su desarrollo y pueden determinar en muchas situaciones eh, el pronóstico de su vida, ¿no es cierto? Ujú. Sus posibilidades. El cerebro crece el 90% de lo que va a crecer en su vida, en esos 2 primeros años. Ustedes fíjense que un bebito, por ejemplo, nace de 3 kilos y a los 2 años tiene unos 12 kilos más o menos. O sea, cuadruplica su peso en 2 años. Imagínense si nosotros cuadruplicáramos nuestro peso en 2 años. Ujú. Toda la masa muscular que habría, todo el esfuerzo físico que hubiera sido, ¿no es cierto? Entonces, todo ese esfuerzo lo está realizando ese bebito. Por eso es que cuando tiene que estar mejor nutrido, mejor contenido. Cuando hablamos de algo integral, significa que uno tendría que tratar de contemplar todos los aspectos de la vida de ese hijito, de ese chiquito. Eh, un chico no está sano por comer bien, está sano porque come bien, porque puede jugar, porque puede pensar, porque su desarrollo es acorde a su edad, porque las condiciones económicas de la familia o ayudados por el Estado pueden llegar a, ¿cómo es? A cumplir con las necesidades de ese chico, ¿no es cierto? Porque está contenido por los adultos, porque tiene, tiene la posibilidad de ejercer sus derechos y que se le respeten, ¿sí? Porque hay una sociedad que quiere que ese chico se críe sano. Porque Y hay, el concepto, perdón que te corte, el concepto de salud es como que varió, ¿no? Cuando se habla de salud integral, hoy hablamos de todo eso, no claro, solamente una cierta patología. claro. Lo que pasa es que se decía que la salud es un estado como un estado biopsicosocial de equilibrio. Ujú. Y en realidad si nos atenemos a eso, no hay nadie sano. Porque Claro, yo puedo no estar enferma de gripe, no, qué sé yo, y no tener, comer bien, dormir bien, y estar angustiada porque falleció un familiar mío. Entonces no estoy en equilibrio. O sea, el equilibrio lo alcanzamos cuando nos morimos. Entonces no,
Más bien está bueno el hecho de pensar que la salud se va construyendo. Entonces se construye de distintos aspectos de la vida, ¿no es cierto? Esto se construye con una alimentación saludable, con una escucha apropiada, con una contención apropiada, ¿sí? Con una sociedad que cuida a la niñez. ¿Sí? Es más una construcción, me parece, la salud, más que un estado así como que no se mueve, ¿no es cierto? Está bien. Sí, otra pregunta que es muy similar a la que hace Andrea por el chat. Nos habían dejado acerca de los controles de salud. Nos dicen que hay muchos niños que tienen baja talla, bajo peso, y no se está controlando. Y no hay respuesta de cómo seguir. Una mamá me decía hoy que está haciendo marcas en el placar, que ve que crece el nene, pero lo siente muy liviano. Y está preocupada, pues, porque no tiene balanza. Además dice, agrega, que si no sabes cuánto pesa tu hijo, ¿cómo haces para si le sube la fiebre o le tenés que dar algún tipo de medicación? Y decía que Andrea preguntaba más o menos en el mismo sentido, si se están haciendo los controles habituales, digamos, durante la cuarentena, o notas una presencia baja, digamos, a causa de la COVID. No, no se están haciendo. Los controles de salud de los chicos grandes no se están haciendo. Eh, Inicialmente, cuando empezó la pandemia, era bastante lógico pensar que un chico sano no iba a ir a una sala donde era muy probable que hubiera gente enferma, ¿no es cierto? Sí. Para hacer control. Inicialmente, a mí me pareció una medida muy correcta. Siempre, siempre se controlaron los recién nacidos, los bebitos de 1 mes y de 2 meses. Eso se controlaron siempre. Y después, bueno, los más chiquititos, sí, ahora se controlan, hasta el año se controlan todos. Eh, es terrible que no estemos haciendo los controles, es realmente terrible. Eh, no tengo Pero ¿por qué? Porque no hay capacidad, no hay por la intención. pandemia, por la pandemia. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la sala donde yo estoy había 5 pediatras, ahora somos 2. Al iniciarse la pandemia hubo mucho personal, médico, enfermero, de todo tipo, de salud, que tuvo que aislarse por ser personal de riesgo. Sí. Más allá de eso, cada tanto tenemos compañeros de trabajadores de salud que dejan de trabajar porque se enferman, hasta que se recuperan Pero y vuelven a trabajar. esos tres profesionales que no están trabajando, ¿están aislados? ¿Están en una situación particular? ¿O es una 2, decisión del municipio? sí. No, 2 porque son de riesgo. Viste que cuando empezó la pandemia, el personal que tenía enfermedades previas, Sí, crónicas, con determinadas enfermedades, no todos, pero determinadas enfermedades no podían atender porque tenían mucho más riesgo de contagiarse. sí. Esa situación persiste todavía. Aparte, ha habido mucha gente en estos últimos 2 o 3 años, se jubiló mucha gente también. Y no se tomó, Y aparte, obviamente. cada tanto ya ha interesado muy poca gente. O sea, no se ha llegado a cubrir la cantidad de gente que se fue. 2 pediatras renunciaron cuando fue todo el lío de que querían sacar los pediatras de las salitas. Entonces hay muy poco personal. Y las salas, hay muy pocas que están atendiendo en su horario habitual. La mayoría de las salas se están atendiendo con horario restringido todavía. Entonces los controles de los chicos grandes no se están haciendo. Las autoridades están empezando a decir que quieren que se haga, pero no tenemos forma de hacerlo. ¿Grandes? Porque ¿A partir de qué edad decís? a partir de 3 años, hasta los 2 años son lactantes. Ajá. Esos se están tratando de hacer, de completar hasta los 2 años. Pero después de 3 años en adelante no se están haciendo. Sí se hace por ahí algún caso en particular que, bueno, el padre o la madre se acerca y nos comenta y lo hacemos, pero como rutina no se están haciendo.
Y es gravísimo esto. Coincido con Andrea, hay muchos chiquitos que, no solamente con baja talla, o sea, con distintas patologías que no se están atendiendo. Y hay muchos profesionales, muchas especialidades también que tampoco están atendiendo. Y en el hospital también. Entonces también hay cosas que por ahí uno detecta que necesita derivar y es muy difícil derivarlo porque no queda en lista de espera o no hay turno o el especialista en este momento no está. Es muy difícil trabajar en esta situación. No, no te quiero hacer cargar la responsabilidad de la situación sobre tus hombros, pero digo, ¿qué se le dice a esa familia? No tenemos respuesta, es terrible. Es Pero ter- no se están haciendo los controles. si le decís anda al materno, No, también el materno es para urgencias o para enfermedades, pero controles no. En el materno creo que hasta ahora el personal también estaba con horario reducido, ujú. así que tampoco estaba funcionando a pleno. No sé esto cuándo se va a mejorar. Yo pienso que si ahora tomaron la decisión de que ya se va a volver a fase 4, o sea, como que esto va a entrar en toda la normalidad, van a venir los turistas, se abrieron los gimnasios, la gente puede salir, no sé, a juntarse. Quizá ahora se vuelva al horario habitual. Lo que pasa es que no sé con qué personal se va a llenar las salas. Eso te iba a decir, más allá de que muy prontamente se empiece con la vacuna, ojalá salga todo bien, pasemos de esta cuarentena a otro tipo de normalidad, por así decirlo. Si no hay ingreso de personal, no hay forma, porque hay una cuestión de límite. Es muy difícil, porque aparte no es lo mismo atender en esta situación. O sea, vos tenés que estar vestido de determinada manera, prácticamente a los gritos, porque entre el barbijo, la máscara, el barbijo que tiene la madre, la distancia que tenés que mantener, eh, para hablar terminás eh, a los gritos. Eh, después toda digamos, es todo muy complejo el funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces se hace bastante difícil, la verdad que se hace difícil. Realmente no tengo respuesta para lo que dice Andrea y siento vergüenza, pero no la tengo. No se están haciendo los controles. Sí, por ahí, en determinadas situaciones, si los padres están preocupados por determinada cosa, se pueden acercar a la salita y bueno, que se vea ese aspecto, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, chicos con trastorno del lenguaje, con audiología todavía no está funcionando. Entonces, no le podemos dar la respuesta. Y esto lo tenemos todos los días, todos los días, todos los días frente a la gente. Este, es triste. Sí, hago un paréntesis. Carmen fue una de las portavoces que hasta hace poco estuvieron reclamando al municipio por una suerte de ajuste en las horas pediátricas que iban a hacer las salas municipales, lucha que les llevó unos 3 meses y de alguna forma pudieron frenarlo, ¿no? Quería mencionar eso. Otra de las preguntas que me olvidé de mirar porque me presté mucha atención a lo que estábamos hablando. Eh, Preguntaban qué tan peligroso es el COVID, la COVID, en niños y adolescentes, ya que no tiran mucha información. El nieto de una amiga quedó en estado vegetativo, supuestamente a causa de la COVID. No sé si tenés alguna respuesta en ese sentido. Es una enfermedad que no conocemos de todo y que vamos conociendo a medida que van pasando los casos, ¿no es cierto? Eh, lo que sabemos es que esta enfermedad se puede presentar desde totalmente asintomática, desde un cuadro de fiebre, un poco de tos, un poquito de dolor muscular y nada más, hasta casos gravísimos de fallo multisistémico, o sea, fallan todos los sistemas y es una situación gravísima. Uh -huh. Se ven casos de todo tipo, ¿no es cierto? Pero sí, es así. Puede ser desde muy leve hasta muy grave. Bien.
Otra pregunta que tenemos de antes. En mi comedor hay muchos chicos que empiezan con adicciones. ¿A dónde los puedo mandar o qué hay que hacer? Y eso va a depender de la edad que tengan, ¿no es cierto? La municipalidad tiene una secretaría que es el SEMDA, que es la Secretaría Municipal de Adicciones. Ujú. Ahí en Que tiene, Jara entre Luro y San Martín. claro, que tiene personal especializado en ese tema. De todas maneras, esos chiquitos necesitan también un acompañamiento del pediatra, ¿no es cierto? Tratar de que la familia se pudiera acercar a su salita. Eso sí tendrían que acercarse. ¿No? Eh, por ahí, ese sería el primer paso, ¿no es cierto? Acercarse a la sala como para eh, empezar el acompañamiento, más allá de que por ahí no se pueda tratar en la sala, pero sí tiene que ser su lugar de referencia. Bien. Otra pregunta que le tenemos también desde antes. ¿Qué tipos de cuidados especiales deben tener los bebés prematuros? Y pregunta también, ¿qué es un bebé prematuro? ¿Cómo se considera un bebé prematuro? Eh, Prematuro significa que nace antes de la edad en la que se considera que está listo para nacer, ¿no es cierto? Que está totalmente maduro para nacer. ¿Mm? Entre las 38 y las 40 semanas es cuando uno va al primer control de embarazo, generalmente uno le dice, bueno, la fecha probable de parto, le dice el obstetra, va a ser tal, que sería entre las 38 y 40 semanas. Si nace antes de esas semanas, se considera que es prematuro. Lo que pasa es que hay distintos grados de prematurez. No es lo mismo que nazca de 37 semanas a que nazca de 28 semanas. ¿Mm? Entonces, el grado de maduración del bebito va a ser mucho menor, cuanto más prematuro sea. Y en base a eso, en base a cuál sea su edad gestacional, que es lo que se dice, el tiempo que pasó dentro de la panza, es la edad gestacional que tuvo el bebé. La Ajá. edad gestacional normal es entre 38 y 40 semanas. Si tuvo una edad gestacional de 37 semanas, prácticamente va a estar sin ningún trastorno, ¿no es cierto? Si tuvo 28 semanas, seguramente va a estar internado bastante tiempo, ¿no es cierto? Porque es un bebito que todavía no puede vivir solo, o sea, por sí mismo. Entonces va a necesitar ayuda o de respiradores o controles muy estrictos desde el punto de vista médico. ¿Mm? Así que en realidad los cuidados que necesita van a ser, depende de la edad gestacional y de las complicaciones que haya tenido. Bien, ¿Mm? bien. Otra pregunta que tenemos, que había hablado con una referente de otro comedor. Bueno, esta cuarentena a muchas familias las desordenó totalmente, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la escuela y las clases presenciales. Y me preguntaba, ¿qué consecuencias tiene no dormir habitualmente? Me preguntaba ella, pero por ahí no habitualmente en el sentido de, o sea, uno se disciplinaba antes, porque tenía un horario, tenías que irte a Ah, dormir a tal hora, a la, ordenadamente sería. ordenadamente sería el, claro. Claro. ¿Qué consecuencias tiene? Porque hoy muchas familias no tienen horarios, digamos. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero al principio de la pandemia, cuando se enviaban mensajes, ¿no es cierto?, a la población desde el Estado, una de las cosas que se decía por radio, por televisión, era tratar de mantener rutina, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros somos de cenar a las 9 de la noche, por más que estemos en pandemia, cenemos a las 9 de la noche. Este, el ser humano está preparado genéticamente desde siempre para dormir de noche y estar despierto de día. Vieron que hay animales que cazan de noche, son animales nocturnos. Nosotros no, nosotros necesitamos dormir de noche, porque es cuando nuestro cerebro se reacomoda de todo lo que hizo durante el día. Es como que durante el día se desacomodó todo, estuvo atento a muchas cosas y durante la noche se acomoda todo. Y a la mañana estamos frescos para empezar el día de nuevo. ¿Sí? Y aparte hay muchas cuestiones hormonales que también funcionan de noche. ¿Sí?
Por eso es importante que esas rutinas se mantengan. La noche para dormir y el día para estar despierto. ¿Mm? Entonces, si con la... Claro, es muy sencillo. No, sonó así, ¿viste? No se sale más de joda. No, sí, sí, dejar así, pero de vez en cuando. Claro, Y claro. la joda es fundamental. Sí, sí. No, yo Es- siempre creí eso, pero no estaba seguro si tenía un sustento biológico, científico. Siempre creí lo mismo, digamos. Hay gente que te dice, yo trabajo de noche y duermo de día y es lo mismo. Y siempre sospeché que no era lo mismo. Está bien. De todas maneras, una cosa es lo que por ahí los adultos, viste, hacen, qué sé yo trabajé muchos años de noche. Y Ujú. bueno, y no dormía de noche. Claro, Pero porque trabajaba, ¿qué iba a hacer? No me quedaba otro. Pero en los chicos, ¿vieron lo que yo decía al principio de esto de las rutinas? En los chicos es fundamental que se les creen las rutinas. Se come a tal hora, se baña a una tal hora, se cepilla los dientes a tal hora, se duerme a tal hora, a tal hora. Tampoco una cosa militar, ¿no es cierto? claro. No es que vamos a estar con un látigo haciéndolo dormir al chico, pero tener la idea de que hay ciertos horarios que no son ni para mirar televisión, ni para estar saltando arriba de la cama, ni para estar con el celular. Uno se va a dormir y se levanta a la mañana. Y cuando se va a dormir, se va a dormir. ¿Tá? Con el celular. Eso sin el celular. Sí, el celular. Eso sí es Doctora Martín. Eso es importante. Sobre todo, ya te digo, en los chicos, ¿viste? Después los grandes, bueno, yo te digo, yo que estoy diciendo esto, trabajé no sé cuántos años de noche. O sea Claro, que, claro, pero si pudieras elegir, dormirías de noche. sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Bien. Eh, Otra pregunta, ¿qué actividades pueden ser útiles una vez que pase la cuarentena? Esta también es una chica de un comedor pensando ya, bueno, en algún momento volveremos, ojalá, a cierta normalidad. ¿Qué actividades crees que pueden ser útiles una vez que podamos encontrarnos? Actividades En los comedores, me preguntaba esta chica específicamente. en los comedores. Sí, Y a mí me parece que lo mejor sería, desde cada lugar, tratar de rescatar todo lo bueno que haya tenido esta pandemia y analizar lo malo para que no se repita. Yo creo que eso sería una actividad fundamental. Qué sé yo, hay chicos con autismo que al estar en la cuarentena esta con la familia han mejorado. ajá. No es que son la mayoría de las cosas, pero hay algunos casos que ha pasado eso. Eh, Hay gente que ha encontrado que era hermoso leer, entonces se han abocado a leer libros. Hay gente que se ha dado cuenta de lo importante que es el contacto con las personas. Entonces, rescatar todas esas cosas y las actividades que se puedan hacer ahí, a mí me parece que sería hermoso, porque así sería, así podríamos decir, bueno, pasamos todo esto y aprendimos algo. O sea, ¿Viste? aparte de lo habitual, merendar o comer en algunos lugares o tener alguna salida al circo, a la playa, vos decís que estaría bueno un momento así como de diálogo entre todos y qué nos pasó, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué hacer para que no vuelva a pasar. Claro, o por ahí cuando vos veas dos chicos abrazándose, decís, mirá, ahora te podés abrazar con tu compañero, mirá qué hermoso que es. ¿Te acordás que hace un tiempo no podíamos? Entonces, revalorizar estas cosas que son fundamentales en la vida. Por ahí ya te digo, no es que sentarse a dar una charla, pero sí estar atento a esto. Mira, esto que antes no podíamos hacer, mira qué lindo que es. Mira qué lindo que es comer todos juntos. Mira qué lindo que es ir abrazados a jugar. Ese Ujú. tipo de cosas me parece que sería bueno rescatar. Buenísimo, sí. Otra pregunta, un poco la tocamos, pero bueno, si querés contestarla. ¿Por qué las salas de salud no son todas de 24 horas? Y eso la verdad que yo no lo sé contestar, porque eso depende de la gestión municipal. Ujú. Claro, sí, sí, sí. Eh, lo que me parece a mí, por el tiempo que hace que yo estoy acá, eh,
nunca se van a poder poner de 24 horas si no hay infraestructura y sueldos adecuados. No creo. Tampoco sería necesario poner todas las salas de 24 horas, de ninguna manera, pero sí en determinados puntos estratégicos y con accesibilidad adecuada. Y con Porque ambulancias. pero con accesibilidad, porque imagínate que si vos tenés que ir a tu sala y te tenés que tomar un colectivo, y para tomar el colectivo tenés que caminar 15 cuadras hasta la ruta, esa sala no está accesible para vos. Entonces, eh, no sé, la verdad que eso yo no, depende de cada gobierno, ¿no es cierto? Pero mientras los sueldos sean lo que son y la infraestructura de los edificios sea la que está, no creo que pongan más salas de 24 horas. Sí, de hecho nosotros motorizamos un reclamo allá en Hipódromo, colaborando con los vecinos, digamos, para que instalaran una sala de salud, porque los vecinos de ahí deben tomar un colectivo para ir hasta Meguino o hasta el Materno. Estamos hablando de lugar muy alejado, donde un colectivo te pasa cada 40 minutos o por ahí media hora, eh, ni que hablar si es a la madrugada, ¿no? Entonces decíamos, bueno, la necesidad de que en ese espacio existiera una sala de salud. Nos dijeron que no, dijimos, bueno, por lo menos una posta sanitaria, que funcione tampoco. La época de Blanco, tengo la nota guardada todavía, que no, caminen, ustedes se lo merecen, por pobres. Otra pregunta, dice, ¿cómo crees que va a afectar la no presencialidad en las escuelas? Y yo creo que va a depender mucho de cómo puedan retomar las clases los docentes, ¿no es cierto? Los docentes han hecho un trabajo increíble en toda esta pandemia. Pero me parece que lo que se les viene va a ser bastante duro también, porque van a tener que estar con chiquitos que hace un año que no van a la escuela, o sea, esto de que nosotros hablamos de todo lo que es habitual y lo que es rutinario, ayuda, ¿no es cierto? Y en este caso no existió esta rutina. Así que Claro, me parece que va a depender muchísimo del trabajo inmenso que van a tener que hacer ellos. Y por supuesto del acompañamiento de las familias, ¿no? Más allá de todo lo que han acompañado hasta ahora y todo el esfuerzo que han hecho, pero bueno, seguir acompañando el año que viene. No sé si en realidad esto de que van a abrir las escuelas ahora, la verdad que yo recién lo leí en el diario, la verdad que no sé. Yo supongo que abrirán las escuelas para los últimos años. No creo que el chiquito de primer grado lo hagan ir en noviembre a la escuela, no sé. Capaz que hacen algún acto, la verdad que no sé, no, de eso no sé nada. bien. Pero que va a ser un trabajo arduo, sí. Eh, Otra pregunta es, ¿cómo afecta tener los celulares todo el tiempo? Los chicos, ¿no? Mm. ¿Qué, Y ¿Cómo lo ves que que pasa lo...? es que fíjense, si yo estoy mirando el celular, si miro el celular no te miro a la cara, miro el celular nada más. Entonces, al no tener contacto con la otra persona, contacto visual ni nada, dan menos ganas de hablar. Ujú. Justamente uno de los mayores problemas que estamos teniendo es que no se habla, pero no se habla en ningún ámbito. O sea, falta mucho diálogo. Diálogo no te digo de sentarse a hablar de lo que a uno le parece o lo que no le parece, sino el diálogo habitual, Sí, ¿no? sí, sí, sí. A mí me parece que el teléfono es para comunicarse, no para no comunicarse. Para jugar los chicos tienen juguetes. Los juguetes uno se los puede armar. Una botella de plástico con algunos papelitos adentro que ruede es un juguete. Ujú. Hay chicos que se entretienen jugando en el pasto horas. Entonces, eh, el tema del celular para los chicos no debería ser más para los chicos en edad escolar estamos hablando, no Sí, los bebés. Sí. Los bebés no tienen por qué tener celular nunca, en ningún momento.
Los que van a la escuela primaria, no más de media hora por día. Ujú. Los de la secundaria, no más de 1 hora por día. Eso sería lo ideal. Hablamos celular, tablet, lo que fuera, ¿no? No sé si está... Porque cada vez nos encerramos más en la nada, porque en realidad si uno, después de estar 3 horas con el celular, se pone a pensar qué es lo que hizo, se la pasó tocando la pantalla. Nada más, es como antes con el control remoto que hacía zapping. Entonces claro. pasabas con el zapping, ¿te acordás? Con el Sí, zapping. sí, sí. Y entonces veías 14 canales, veías 30 segundos de cada uno y no habías visto nada. ¿Está estipulado de alguna forma a qué edad, científicamente hablando, ¿no? Si no te pregunto cuál sería tu opinión, ¿a qué edad darle un celular que abra sus propias redes sociales y demás? Y en realidad no es que no es que está estipulado. Los adolescentes se comunican por las redes. O sea, si a un adolescente le quitas la posibilidad de comunicarse por celular o por Facebook o por Instagram o por lo que sea, lo aislás. Hoy en día lo aislás. Entonces, sí o sí necesitan las redes sociales, porque tienen que estar integrados en esos grupos, en su grupo de pertenencia. Y es la forma, en este momento es esa manera. ¿Sí? Lo que pasa es que tiene que ser regulado. O sea, si no dormís a la noche porque estás comunicado con el celular, bueno, te saco el celular y te comunicas mañana a la mañana. Sí, es como lo que hablábamos hoy de la ley de parto respetado, ¿no? Digamos, estamos como en un momento, un impas, todo desordenado, pero en una habitualidad o algo cotidiano, digamos, no dar tanto el uso del celular. Ahí Lo que mira, le paso el micrófono a Sole, ya está activo el micrófono. Ahí está. Quería comentar o preguntar algo. Eh, Nada, y muy interesante todo lo que estás comentando, estoy tomando nota. Te comento, yo tengo un comedor y además soy facilitadora del programa Primeros Años, no sé si lo conoces, es un programa de Nación en el que trabajamos todos estos pilares que acabas de comentar antes, alimentación saludable, el tema del vínculo, espacio seguro de juego, así que me sirvió mucho el tips que diste, lo fui anotando. Con respecto a los celulares, realmente me preocupa. A mí me pasa particularmente con mi propio hijo, que tiene 5 años, y él no está acostumbrado al tema audio, video, no le gusta, le incomoda que lo filme, justamente porque no juega con eso, juega con otras cosas. Y sin embargo, desde el jardín, lo que vos decías de media hora es imposible, porque a la 1 de la tarde te empiezan a llegar canciones, a las 7 el cuento, a las 4 la profesora de gimnasia y hay que filmar a los nenes. Yo tuve que ir a hablar con la directora directamente, decirle, mira, mi hijo no se adapta a esto, él va a hacer lo que pueda y no voy a hacer llorar al nene para que conteste las propuestas. Más allá de que el trabajo, supongo, es dificilísimo también con todo esto de la pandemia, tratar de trabajar y que el conocimiento llegue a los niños y la estimulación llegue a los niños. Pero es un poco contradictorio. En la escuela también me pasa lo mismo con otro nene que va a la escuela. 3, 4 horas. Yo justamente le dije, mira, yo anoté a mi hijo de tarde porque de tarde trabajo. No puedo estar 4 horas con el teléfono al lado, el nene al lado se aburre, porque hasta que contestan todos los nenes, es un estrés que no tenés una idea. No sé si tenés niños, pero cuando comentamos nos pasa a todas lo mismo. Debería haber un mismo criterio y decir, bueno, si se supone que un niño no puede estar más de media hora con un celular, ¿cómo puede ser que desde las escuelas y jardines a niños de 3, 4 y 5 años le estén pidiendo que estén 3 horas atentos a lo que el cuento, al dibujo, que ven en la imagen y millones Sí, de cosas que mm, lo que es pasa es que, estresante realmente. claro, es lo que hablábamos recién, ¿viste? Eh, Esta situación en particular de la pandemia nos dio vuelta la cabeza a todos. O sea, eh, por ejemplo, esta charla, imagínate si no hubiera sido más lindo hacerla en el comedor tuyo. Claro, con las mamás, sí, es hermoso. Claro, o sea, si yo te digo, estoy dando una charla y no estoy en el lugar, es como una locura lo que estoy haciendo. Porque ¿para quién te estoy dando la charla? Para la gente que va al comedor. ¿Entendés? Entonces, así como te estoy diciendo esto, no se están haciendo controles.
Hay gente que no está trabajando por el riesgo de enfermarse. Hay situaciones que nos están, que día a día nos, nos hacen pensar que esto está todo mal, ¿viste? Entonces, esto que yo estoy hablando es de lo que debería ser. ¿Mm? Ahora, la situación esta de la pandemia nos hizo ver, o sea, digamos, nos hizo ver que de alguna forma teníamos la posibilidad de mantener algún tipo de escolaridad. Porque la otra opción hubiera sido quizá no dar clases o por ahí enviar módulos, ¿no es cierto? Pero se perdía el contacto con los docentes. Entonces, de alguna forma, ellos han intentado llegar a los chicos. Por eso yo decía hoy, el trabajo que han hecho los docentes y el acompañamiento que han hecho las familias es increíble. Esto que vos estás diciendo, yo llego de trabajar y me tengo que poner 4 horas a ver en la pantalla, a ver si muestran la canción o salta no sé quién. Es un embole, ¿no es cierto? Pero ha sido la única manera que han tenido de hacerlo lo mejor posible, ¿no es cierto? Por eso yo en realidad, por un lado yo agradezco que existan todas estas redes sociales, porque fíjate que hay muchas cosas que hemos podido hacer durante la pandemia a pesar de no poder vernos, ¿no? Y bueno, Sí, seguro. esto ha sido con los docentes. Desde ya viste que en el aula la docente sabe, conoce a sus chicos, ¿no es cierto? Entonces por ahí sabe a quién le tiene que prestar más atención, a quién le va a llegar mejor de una forma o de otra. Y bueno, ahora a través de la pantalla va a ser, calculo que les debe ser dificilísimo, ¿viste? Entonces ellos tratarán de hacerlo lo mejor posible, pero bueno, hay situaciones que nos exceden a todos, ¿viste? Yo entiendo esto de lo que vos me decís las pantallas, pero en este momento, en este caso, por ejemplo, sirvió, porque si no los chicos hubieran perdido el año. Entonces, por menos que hayan aprendido, por mejor o peor, bueno, algo hicieron, entendieron que la escuela estaba, como pudiera, pero estaba, estuvo presente, no es que la escuela se fue. Y a mí me parece que en el fondo es bueno eso, ¿viste? Más allá de que, bueno, ya te digo, yo, por suerte mis hijos son grandes y no padecí todo lo que padeciste vos, y te compadezco, porque yo estaría con los pelos de punta, me imagino, pero bueno, es lo que nos tocó. No sé. Sí, y un tema Gracias. colateral, o no tan colateral, sino central, ¿no? El hecho de que muchas problemáticas están solapadas o ocultas, pero el uso desmedido, por así decirlo, de los celulares y juegos y demás, es un campo orégano para lo que tiene que ver con el grooming. Eh, y es un tema que por ahí no se ha hablado suficientemente, me parece. Sí. Otra pregunta que tenía de antes. Y después le voy a dar, si quiere, si está por ahí, la palabra a Andrea, porque ella también tiene contacto muy fluido con los niños y niñas. Dice, ¿cuál es la importancia de la leche materna? ¿Cuáles son los beneficios y a qué edad hacer el destete? Y la leche materna es lo que decíamos hoy, se dice que es la primer vacuna, porque la cantidad de defensas que le pasa a la mamá al bebé a través de la leche es única. Eh, Está a la temperatura adecuada, el bebé toma cuando quiere, no está contaminada, es barata, Ujú. este, y está especialmente diseñada para cada momento del crecimiento del bebé. La mamá va fabricando la leche adecuando al estado del chiquito, al estado de crecimiento del chiquito. Así que sin ninguna duda la leche materna es el mejor alimento. Desde que el bebé nace hasta los 6 meses, lo ideal es que solamente tome teta, ninguna otra cosa. Y a partir de los 6 meses, la idea es que coma, ¿no es cierto? Que empiece con las papillas y teta. Y a los 2 años se considera que es bueno sacarle la teta ya. Bien. Te aprovecho por ahí sacándote un tema que se instaló estos días,
y te saco de lo específico de la niñez, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta cuestión de me vacuno, no me vacuno? Porque es como una grieta nueva, ¿no? Este, yo particularmente creo que una vez que esté autorizado, debidamente autorizado, uno debiera vacunarse. Pero quería conocer tu opinión. Sí, con el tema de las vacunas, en los últimos años aparecieron algunas corrientes de las personas que no quieren vacunarse, considerando que las vacunas los pueden enfermar, ¿cierto? Es muy difícil este tema porque es verdad que ha habido vacunas que, que se han probado en seres humanos y que han producido enfermedades graves y en algunos casos la muerte. Pero que por supuesto se han retirado, ¿no es cierto? Claro. Es verdad que las vacunas son un gran negocio, pero un terrible negocio, como lo es toda la industria farmacéutica. Las vacunas son parte de la industria farmacéutica, son un gran negocio. Una de las principales, de los principales capitales del mundo son las industrias farmacéuticas. ¿Sí? Entonces sí es verdad que es un negocio. De todas maneras, considerando el beneficio que tienen las vacunas, yo creo que sí o sí hay que vacunarse. ¿Sí? Escucho a las personas que tienen sus razones para no hacerlo, pero a mí me parece que es bueno vacunarse. Con respecto, por ejemplo, la hepatitis A, ¿sí? Cuando yo era residente en el año 90, cuando yo entré en la residencia, la hepatitis A era una de las enfermedades comunes que uno diagnosticaba muy fácilmente, muy frecuentemente, y era la principal causa de trasplante hepático en los chicos, la hepatitis A. Hoy en día no hay hepatitis A, porque existe la vacuna, y hace años que no se hacen trasplantes hepáticos por hepatitis. Entonces yo creo que es buena. Esa vacuna evidentemente ha sido una vacuna eficaz y segura. ¿Mm? Hay otras vacunas que generan mucha discusión, ¿viste? Como la del HPV, pero es como todo. Hay algunos estudios que dicen que son buenas y otros dicen que podrían tener que podrían presentar alguna complicación. Con respecto a estas vacunas del coronavirus, es muy difícil porque ni siquiera los científicos más galardonados del país están totalmente de acuerdo. Hay unas 300 vacunas que se están estudiando. ¿Sí? Y todas las vacunas llevan su tiempo de preparación, de descubrimiento, ¿no es cierto?, de fabricación, y después el tiempo de experimentación y de controlar a ver si realmente sirven o no, y si son seguras en las personas. Y eso generalmente lleva varios años. En el caso de la vacuna esta, lo que dice la OMS es que va a dictaminar como una ley de emergencia por el que se van a acortar los plazos, y entonces esa vacuna va a poder salir a ser utilizada mucho antes. Hay algunos científicos que están de acuerdo y otros que no. Uh-huh. Con la vacuna que sí yo no estoy de acuerdo es con las vacunas transgénicas, las que dicen que van a poner un pedacito de ARN mensajero, de ADN dentro de la vacuna, y con esas vacunas no, porque sería lo mismo que el trigo transgénico, que el maíz transgénico, que la soja transgénica, que son alimentos que están modificados genéticamente y que en realidad una vez que los genes entran a nuestro organismo no sabemos qué puede llegar a pasar. Pero las otras vacunas yo creo que hay que darles, hay que escuchar a los científicos a ver qué es lo que dicen ellos. O sea, yo lo que voy a hacer es eso, escuchar a ver qué dicen ellos, porque yo tampoco tengo elementos como para decir esto sí, esto no. Imagínate que esto se está estudiando a nivel mundial y están todos los países estudiando las vacunas. Claro, claro. En realidad yo lo que puedo saber es lo que me llegue de información, que en general es información que unos dicen que sí, otros dicen que no, así que es como que nosotros tampoco estamos seguros todavía de qué es lo que va a pasar.
hay que escuchar a las autoridades y bueno, y ver qué es lo que dicen ellos en realidad. No, no tengo otra respuesta para eso. Bueno, la invito a Andrea. Me gustaría que dé su mirada sobre esto que estamos hablando, su experiencia o tal vez alguna pregunta, ya que ella está en contacto con niños y niñas eh, desde hace varios años. A ver si está conectada. ¿Se escucha? Ahí te ¿Sí? escuchamos, Andrea. Bueno, primero decir que la doctora, como siempre, tan clara, tan en ese diálogo que se puede entender desde cualquier lado. Bueno, no, felicitarla. No, más que todo pensar en esto de cuando hablamos de salud integral, ¿no? Que bueno, que más allá de que desde, digamos, de la parte formal, nosotros que estamos trabajando dentro de un entorno estatal, todavía no hay nada habilitado, lo real es que hay espacios donde los chicos están, donde sociabilizan, porque no queda otra, bueno, lo hablábamos el otro día en una charla que tuvimos previa. ¿Qué piensa, bueno, la doctora del tema este, ¿no? De que hay espacios que de repente, bueno, como dice la escuela, hay que ver para dónde apunta, los merenderos, comedores, yo me imagino que debe ser también bastante complicado por una, la necesidad por un lado y otra que cómo haces para mantener los distanciamientos. Pero bueno, yo que pertenezco a un lugar donde tenemos espacio, hemos presentado protocolo, que bueno, estoy en una casa del niño, ¿qué piensa ella de empezar un poco a habilitar estos lugares más allá por la mirada que puede tener el Estado sobre estos niños y sabiendo que muchos de ellos se quedan solos en los momentos bueno, que las mamás van a trabajar? De hecho, hoy tuve la llamada de una mamá preguntándome si tenía novedad porque me decía, salgo a trabajar y lo que gano le pago a la chica que se queda cuidando a la nena y no dejo de trabajar porque sé que cuando esto termine no me van a llamar, sino porque si no cumplo ahora, obviamente que van a buscar a otra persona. Bueno, nada, poner un poco esto sobre el tapete como, bueno, como lo vengo haciendo hace un tiempo y bueno, darle una mirada integral también desde la salud también psíquica de los nenes, ¿no? Sí, a mí me parece que esto nos afectó a todos de distinta manera, ¿no? Porque hay que ver en dónde estábamos parados cuando esto empezó, ¿no es cierto? Eh, eh, si estábamos en una situación económica muy apremiante y nos cayó esta pandemia, y seguramente fue mucho más terrible que si estábamos con un trabajo estatal, por ejemplo, que seguimos cobrando, yo siempre seguí cobrando mi sueldo. ¿No? Entonces, ver de dónde a partir de en qué lugar estábamos parados donde empezó esto, yo creo que es importante. Con respecto a volver a los espacios comunes, yo creo que en algún momento va a tener que volver. O sea, nosotros en algún momento vamos a tener que volver a juntarnos, los chicos van a tener que ir a la escuela, a las casas del niño, la madre a trabajar, o sea, en algún momento esto va a tener que volver a ser. Quizá eh, por ahí vamos a poder estar más atentos a esto de cuidar el contagio, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que este año prácticamente no hubo chicos ni engripados ni con bronquiolitis. O sea, evidentemente el contacto con los demás hace que se contagien. Entonces quizá, no sé si llamarlo protocolo, pero que nos queden determinadas medidas de, de funcionamiento, ¿no es cierto? Como para decir, bueno, no sé, el que está engripado, bueno, va a estar con barbijo. Las manos se van a lavar varias veces por día, de una forma adecuada. Si estás con tos, vas a toser en el pliegue del codo. Si tenés fiebre, no vas a ir a la escuela. ¿Mm? A mí me parece que por ahí, si nos quedaran esas cosas, por lo menos rescataríamos algo bueno. Lo que vos contás, Andrea, es terrible. Yo me pongo en la piel de esa persona y realmente es para llorar. Me imagino las historias que vos tendrás a diario, ¿no es cierto? Pero yo creo que en algún momento esto tiene que volver. No creo que se vuelva como antes,
Y espero que no se vuelva como antes en este sentido, que hayamos aprendido algo, ¿no es cierto? Si no, es como que nos pasó por encima la pandemia y ya está. Un poco en ese sentido te quería preguntar, Carmen, ¿qué en este tiempo, qué patologías viste como nuevas, entre comillas, y cuáles no estuvieron yendo a la sala para atenderse, ¿no? ¿Qué cambios has visto? Esto, más que nada, prácticamente no ha habido problemas de enfermedades respiratorias. Este, y la mayor demanda de patología, de enfermedades, fue problemas de piel, infecciones de la piel, aunque parezca mentira, pero fue así. Ajá. Incluso yo pensé que iba a haber mucha más cantidad de traumatismos, de accidentes. Sí, accidentes, digamos, intrafamiliares en la casa, ¿no? Claro, porque aparte de los chicos, o sea, todos necesitamos un momento de relax, ¿no es cierto? El hecho de estar todo el tiempo en la casa llega un momento que uno no quiere ver a ninguno, ni al hijo, ni a la madre, ni a nadie. Y a los chicos les pasa lo mismo. Entonces, por ahí, cuando los chicos están aburridos, por ahí tienen más posibilidad de accidentarse, ¿no es cierto? Porque hace más lío. Pero hablo de mi salita, ¿no es cierto? No se puede tomar esto como una estadística para todo el Mar del Plata porque es muy reducido lo que yo he visto. Pero yo realmente esperaba que hubiera más accidentes, pero lo que más ha habido, ya te digo, problemas de piel, enfermedades de piel, infecciones. De todas formas, seguramente mucha gente no, lo que hablábamos en un principio, no, seguramente no fue a las salas o por temor o por cuidado, seguramente. ¿Qué cuestiones te parece que quedaron ocultas? Y todo lo que es crónico, todo lo que es patología crónica y patologías del desarrollo, todo eso no lo hemos visto. Y eso es terrible. Tanto, bueno, yo hablo de los chicos, pero lo que comentan los clínicos es lo mismo. Las personas que tienen enfermedades crónicas se vieron, o sea, cada clínico ha ido haciendo lo que ha podido, ¿no es cierto?, con esas personas que se han acercado, pero todo lo que es crónico, nada, quedó ahí en una nebulosa que no sabemos si están bien, si están mal, no sabemos. Sí, 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 sí. Es otra cosa terrible que ha pasado, ¿no? Andrea, te paso el micrófono. Sí, ay, mira, aparecí en la imagen, que no puedo, no te digo que estoy intentando. No, esto que decías, la verdad que es interesante, esto de las patologías de la piel. ¿Tiene que ver con el tema del uso de barbijos, del alcohol, de la lavandina? No, problemas de infecciones. Ah, ¿por qué no? Porque tengo un caso cercano que justamente es una mascota, ¿no? Pero que le había agarrado una infección porque si bien se dan los usos, esto de que tendría que servir, como vos decís, del tema de la educación y todo lo demás, la gente le mete al balde capaz que medio de lavandina, medio de agua, o el tema de rebajar el alcohol, y no es que, a ver, no sea algo que no se haya, digamos, hecho público, ni se haya manifestado ya sea por los medios o por lo que fuera. Por eso cuando dijiste lo del tema de la piel pensé en eso, porque aparte me pasa con mi mamá, por ejemplo, que es una mujer grande, que se queja mucho del tema del barbijo, que es como que le produce así ardor. Yo no sé si es también, bueno, la obligación de tenerlo, ¿no? Y de tenerlo mucho rato. Si causaba eso, pero bueno, no, ahora me quedó claro, pero me llamó la atención lo que dijiste, por eso. Sí, puede ser que haya de problemas de alergia, ¿no es cierto? Eso sí, con tanta lavandina y tanto lavado, eso sí puede ser. Pero, ¿cómo es? Lo de tu mamá por ahí es más la sensación de tener la boca tapada que le molesta, ¿no es cierto? Porque eso es muy común, que moleste a mi mamá también. Sí. Si hay esto no lo puedo soportar. Por ahí, fíjate, si no es de cambiar la tela o cambiar el jabón con que lo lavás, por ahí eso. Perfecto, gracias. Bueno, vamos ya terminando, estuvo buenísimo. Una pena que se nos cortó la transmisión en vivo por el Facebook, pero estamos grabando esta charla, así que después vamos a subir el video, porque sabemos que después lo ven
cientos, algunas de las charlas tocaron las 1000 visualizaciones, así que esto tiene un alcance interesante. Te hago una pregunta fuera de lo epocal, de lo de ahora. Hablamos un poco de la política sanitaria del municipio. Te pregunto, en las últimas gestiones, ¿has visto una buena política? ¿Hay políticas de salud en General Porredón? No sé. Este, a mi entender no han sido buenas políticas, ¿no es cierto? En general, no sé si es que yo me perdí de algo y no, por ahí no me he dado cuenta. Pero a mí me parece que si no se organiza una política de salud para el partido, ¿no es cierto? O sea que tanto las salas de atención primaria que son municipales, los hospitales provinciales y los institutos nacionales, si todos juntos no organizan una política sanitaria para el partido, siempre nos van a faltar 5 para el peso acá. Porque tenemos de todo, tenemos 2 hospitales que son un lujo. Tenemos profesionales tanto en medios privados como en medios públicos, tenemos profesionales excelentes. Hay infraestructura también en Mar del Plata donde se hacen cosas que son muy, muy interesantes. Pero no hay nunca una cosa así como redondeada, ¿no es cierto? Como que abarque una política, decir, bueno, ¿cuáles son los problemas del partido? ¿Cuáles son los problemas de salud que hay acá? ¿Cuál es la accesibilidad que tiene la gente al sistema de salud? Te hago una Y en base pregunta. a eso, organizar una buena política, me parece. Te pregunto, ayer me hicieron una nota y por ahí uno desde el desconocimiento, pero es lo que yo siento. Para mí no, por lo menos desde que milito la cuestión de la niñez desde el 2008, eh, no observo una política de niñez, adolescencia, en ninguna de las gestiones. Eh, y te pregunto, en salud, por lo menos hacia el interior de la Secretaría, ¿hay estadísticas, hay informes sobre determinadas cuestiones donde vos digas, bueno, vamos a apuntalar esta cuestión, vamos a atacar esta, o es todo, digamos, lo que va sucediendo? Insisto, no hablo solamente de esta gestión, sino de las que vos has transitado. Eh, lo de las estadísticas no lo sé. En una época era muy difícil encontrar estadísticas, porque las planillas se confeccionaban a mano y entonces si no se entendía la letra, esos diagnósticos no pasaban a la estadística, ¿no es cierto? Había una sola persona en estadística. ¿Una sola? Te estoy hablando de hace un tiempo, no ahora no sé, ahora no lo sé. La estadística en general en Argentina, la estadística siempre fue un problema. En este momento a mí me parece que sería interesante saber en dónde estamos parados, o sea, de qué se enferma la gente en Mar del Plata, cuáles son los problemas que ellos consideran problemas, más allá de lo que a nosotros nos parezca que son problemas, que pueden no ser lo mismo. ¿No es O cierto? geográficamente decir, bueno, en tal zona hay más de esta problemática o Claro, patología. claro. O cuando tenés esta enfermedad, ¿por qué no vas a la salita? Y porque no llego. Bueno, ya está, ya ahora lo sé. O sea, me parece que sería interesante eso. Realmente yo no sé si lo querían hacer y con este tema de la pandemia no pudieron. No lo sé, no te lo puedo contestar. Que yo sepa, no hay un programa, pero viste, yo soy un efector de salud o sea, no estoy en la gestión, así que no Sí, te sí, lo no, puedo contestar. claro, yo por ahí te pongo en un compromiso, pero bueno, te No, aprovecho. es que no lo sé. Pero Yo sé que, por ejemplo, las gestiones anteriores nunca le dieron eh, importancia a mejorar la atención primaria. Y esta gestión lo que mostró inicialmente fue que venían a reformar la atención primaria para mejorarla. Y después cuando pasó lo de los pediatras dijimos, bueno, evidentemente no quieren claro, mejorar la atención primaria. Porque lo que estaban diciendo era sacar gente de atención primaria para mandarla a hacer guardia. sí. Así que la idea de ellos era mejorar la atención primaria. Si lo hicieran, sería espectacular, porque si la atención primaria funcionara como corresponde, los hospitales no funcionarían muchísimo mejor y todo lo demás también.
y se invertiría menos plata en salud. Yo soy de la opinión que muchas veces sale la discusión de que Mar del Plata necesita un hospital municipal. Y siempre digo que me parece que deberíamos empezar por reforzar la atención primaria, los dispositivos, la salud comunitaria, antes de pensar en un hospital municipal. Sí, por eso digo, yo hace muchos años que lo hago guardia, pero en esa época, y creo que ahora más o menos la misma estadística, el 80% de los chicos que concurren a la guardia no van por enfermedades de guardia. O sea, son problemas que se deberían atender en la atención primaria. Pero bueno, padres que trabajan todo el día, por ahí llegan a las 8 de la noche y ya no tienen la sala para ir. Muchas veces les conviene esperar que un vecino lo lleve al hospital a tomarse el colectivo e ir a la salita. Cuando llegan por ahí no hay turno, o faltó el médico y no hubo un reemplazo. Son muchas situaciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo insisto siempre, si la atención primaria funcionara como corresponde, el resto funcionaría mucho mejor. Y en salud se invertiría mucho menos plata, porque la atención primaria no es cara. Los hospitales son caros, pero la atención primaria no. Sí, 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 tal cual. Bueno, ¿te quedó algo por decir? ¿Te gustaría decir algo? Tengo una pregunta así para el final, pero bueno, quiero darte la oportunidad de manifestar lo que quieras. Espero que haya estado cómoda. Sí, muy cómoda. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron y participaron y pensaron. No, lo que digo siempre, se necesita un pueblo para criar un niño. Claro, Por eso esto es una cuestión que no es del pediatra, del padre, de la madre. Esto es una cuestión de todos. Por eso cuando te decía de qué título ponerle a esto, yo decía mi salud, nuestra salud. No nos salvamos solos. O nos salvamos todos juntos o va a ir todo más o menos mal. Cuanto más cosas hagamos para mejorar esta niñez que tenemos ahora, mejor va a ser la sociedad que tengamos dentro de un tiempito. sí, ese es el lema que adoptó Silvia y Sebastián de Adultos por los Derechos de la Infancia, que estuvieron con nosotros el lunes, que para criar un niño hace falta una aldea. Creo que viene de África ese proverbio, no estoy seguro. Pero bueno, la pregunta es, y ya para despedirte y despedirnos todos, ¿qué aprendiste? Porque vos decías, ojalá que cuando pase todo esto en los comedores, hablemos, dialoguemos, qué aprendimos, qué no hay que volver a hacer. Así que te traslado esa misma pregunta. ¿Qué, qué aprendiste? ¿Qué aprendí? Eh, aprendí que somos frágiles. Y por ser frágiles nos tenemos que cuidar. Tratando de investigar un poquito en lo que fue el origen de esta pandemia, hay algunas teorías en las que yo considero que son ciertas, porque los científicos que las proponen son muy criteriosos. Una de las causas de estas pandemias son el crecimiento desproporcionado del monocultivo, de los cultivos transgénicos, de el utilizar espacios que son salvajes para hacer cultivos de este tipo, ¿no es cierto? Y entonces ir corriendo la frontera a las especies animales y vegetales autóctonas y de esa forma microbios que por ahí en esos animales, en ese contexto, no generaban enfermedades, al correrlos a otra frontera, generarles un estrés distinto, hacer que estén en contacto con otro tipo de especies, hacen que esos microbios terminen pasando a las otras especies y terminen en nosotros. Entonces nosotros somos parte de la naturaleza. No existe posibilidad de que si agredimos permanentemente el ambiente, en algún momento no nos vuelva algo malo a nosotros. Entonces lo que aprendí es esto, somos frágiles, no somos el centro del universo. La naturaleza es el centro del universo.
Y si no la cuidamos, tampoco nos estamos cuidando nosotros. Entonces, todavía hay que hacer más hincapié en esto. No cuidar el ambiente, me pongo a salvar las ballenas. Claro. El que quiera salvar la ballena me parece perfecto. Pero cuidar el ambiente desde lo mínimo, desde esto que estamos diciendo. No es necesario gastar plata en alimentos caros, ni en juguetes caros. Tratar de empezar a vivir un poquito mejor, empezar a mirarnos un poquito más, a hablar un poquito más, a conocernos un poquito más nosotros y el que tenemos al lado. Empezar a tener proyectos a futuro. Hay mucha gente que no tiene un proyecto, muchos adolescentes que no tienen proyectos de vida. Entonces, eso, somos frágiles, pero podemos mejorar esa fragilidad desde adentro de nosotros. Y la pandemia nos lo mostró. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Carmen, todos los que nos están acompañando. Les comparto un segundo cómo seguimos en esta segunda edición del mes de la niñez. Y mañana tenemos a las 18 horas también un temón. Niñeces en contexto de pandemia, violencia de género y consumo problemático. El lunes vamos con educación, aportes para una educación humanizada y humanizadora, también a las 18. El 17 vamos a evaluar, ya desde un punto de vista más político, si se quiere, todo lo que fueron las políticas de niñez. Ese día la vamos a hacer a las 15 horas. El 18, el miércoles, vamos a hablar de grooming, qué es y cómo prevenirlo, con una muy buena noticia que nos enteramos hoy, que fue aprobada la ley Micaela, así que vamos a profundizar en esa lucha, de qué se trata y por qué también, ¿no? Y el día 20, el viernes, hacemos la clausura de una forma ahí que la estamos construyendo, que va a estar muy, muy buena. Así que vuelvo a decir, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias de vuelta, Carmen, por la disposición de siempre. Y ojalá que haya servido para despejar un montón de dudas, que hayamos aprendido. Y ojalá que pronto podamos ir con Carmen a los comedores, esa cosa que siempre quisimos hacer y no pudimos hacerlo este año. Muchas gracias, Andrea, Marcelo, Romina. Ahí Soledad se quedó sin batería, y alguien más también, Marisa. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo mañana a las 6 de la tarde con el tema de violencia de género y consumo problemático. Un fuerte abrazo y muchas gracias.